un tiempo de sospechas, la verdad siempre será relativa. Con esto quiero decir en la consideración que todo aquello que se haga desde los dos bloques que dominan la atención en términos de medios y políticos o políticos y medios, trabajan en las direcciones que ya todos han incorporado a su lenguaje cotidiano. Se es pro-gobierno o antigobierno, lo que viene a fortalecer la inscripción de la polarización que algunos intentan llevarla hasta el máximo, desconociendo los matices y los grises que tiene la sociedad argentina en su conjunto. Pero me quisiera detener en la verdad, si es relativa, si la búsqueda no es sincera, exacta y hasta con algunos pedidos para que un medio se transforme en fiscal y juez, que un juez o fiscal haga la función del medio, que se cuestione aquello que aparece con cierta rigurosidad, poniendo enfrente datos de causas que también son rigurosamente analizadas, queda en la superficie, en el plano más plausible de absorber, que la corrupción apareció en la agenda, que se instaló allí entre la seguridad que se reclama, la inflación que no se dispara, que está atenuada, pero que es realmente un problema para los argentinos, y esto que en otro tiempo histórico, hacia finales de los 90, tuvo una exposición tan elevada que llevó a que se discutieran nuevos instrumentos para recuperar por parte de la clase dirigente la legitimidad perdida, arrancando con la legalidad. Entonces, en el juego de bóvedas, de millones, de grupos, de CEO de empresas, de una ley que propugna la recuperación de lo fugado, ¿es una ley antilavado o es una ley para lavar? Sí quiero decir que es una ley asimétrica. Este es un programa que trata de indagar sobre las cuestiones legislativas, así que puedo significar en este punto que es asimétrica, que es desigual respecto a todos aquellos, la mayoría de los habitantes de la Argentina, que cumplen o tratan de cumplir con el pago impositivo y que ven ahora ciertamente desorbitados como el gobierno, en la intención de frenar un problema no admitido hasta la semana pasada, como es el dólar paralelo, ofrece por segunda vez a lo largo de la historia de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner una propuesta que intenta blanquear capitales para reactivar en este caso el mercado inmobiliario. No me voy a adentrar en lo que es el CEDIN, solamente es un bono, es un papel que será entregado por el Banco Central de la República Argentina a quien traiga esos dólares de afuera. Con ese papel la persona puede adquirir un inmueble y quien venda el inmueble y reciba ese papel irá al Banco Central y, como dijo la presidenta Mercedes Marcó del Pont, se le entregarán dólares y no pesos. Todo esto forma parte de lo que se está discutiendo en el Congreso Nacional por estos días y que será ley, como todo aquello que envía el Poder Ejecutivo al Congreso para que éste, con mayoría oficialista, cumpla la función que tiene asignado en este momento. Mientras en el Congreso la situación es esta, ya hemos dejado atrás los proyectos que marcan esta propuesta de democratización de la justicia con las impugnaciones que harán distintas fuerzas de la oposición en los ámbitos extrajudiciales. Quiero agregar a todo aquello que usted ha escuchado que la clase dirigente opositora tiene en sí mismo el desafío de la encrucijada. Si los proyectos, las iniciativas que han sido descalificadas, algunas de esas descalificaciones con argumentos bastante sensatos, otras subiéndose al entramado que los medios ofrecen, pero aquellos que se paran en el argumento tienen una encrucijada. Y la encrucijada es la siguiente. Se han denunciado que esto forma parte de una trampa que tiende a consolidar el poder de la Presidenta de la Nación y quienes la acompañan,
teniendo control en lo legislativo, por cierto en el Ejecutivo, y llevado al plano judicial. La encrucijada es, ¿van a presentar candidatos al Consejo de la Magistratura? Porque si lo hacen, convalidan y legitiman la trampa. ¿Esto qué quiere decir en términos políticos y de costos? Que la oposición debe dar un salto si es que todo lo que argumenta, o sin argumentos, es lo que comprenden, lo que sienten, deberían ir a la abstención. Y esto lo está expresando el senador por Córdoba, el doctor Luis Juez. Si no, ¿en qué quedamos? En que aún siendo una propuesta tramposa tenemos que participar de la trampa. Este es un concepto político más que jurídico. Y lo está diciendo un hombre que integra el Frente Amplio Progresista, cuando otros sectores del Frente Amplio Progresista dicen tenemos que ir a la contienda y buscar que las representaciones se reproduzcan en 18 jurisdicciones para que de esa manera proponer nuestro candidato al Consejo de la Magistratura, olvidándose que lo medular es que se alteró la proporcionalidad, es decir, la justicia es un contrapoder y ahora con el aumento en el número de integrantes del Consejo de la Magistratura, con la mayoría casi automática, se puede proponer un funcionario del Poder Judicial y sacar a un juez. Esa es la encrucijada. Y la madurez, aún asumiendo costos. Vamos a arrancar el programa del día de hoy proponiéndoles a ustedes que sigan una hoja de ruta, como una orden del día, que es lo que regula la actividad en las cámaras. La semana pasada hubo una sesión en diputados de la provincia de Buenos Aires, estaba pautada para las 11 de la mañana, arrancó pasadas las 17 horas. La demora tiene que ver con el año electoral, en parte, mínima, la cuestión a un proyecto que salió votado por unanimidad, que propone, y después lo voy a explicar en el segundo bloque, de qué trata una enmienda para que los votantes este año puedan convalidar un proyecto que habilita a los jóvenes a acceder a un cargo público y fundamentalmente la discusión por una iniciativa legislativa que tendía a ayudar a las familias de los damnificados, quienes perdieron bienes materiales y seres queridos en aquella inundación, desastre ambiental del 2 de abril, y que no fue tratado sobre tablas del proyecto. Pero para comenzar, esto le consulté al diputado Alfredo Antonuccio, que salió de la sesión, es legislador del Frente Justicialista para Victoria. ¿Por qué la demora? ¿Por qué tanto aletargamiento legislativo? ¿Cuáles son las razones y las causas? Él lo expresa así. También existió la discusión sobre la incorporación o no de nuevos distritos al decreto de la provincia con relación a la última inundación, si hubo la posición del distrito de San Fernando, que lo llevó adelante la diputada Nocito, que bueno, eso también, si bien fue votado finalmente en forma favorable, solicitarle al gobierno de la provincia que incorpore a ese distrito, llevó una discusión muy larga. Esto, bueno, tiene que ver con la situación de distintas opiniones. Yo creo que con relación al voto de la mayoría de edad para el reconocimiento a los nuevos aspirantes a concejales, también hubo bloques que acompañaban si se modificaban otra serie de cosas en la Constitución. En este caso es una enmienda, ¿no? Que ahora se plebiscita en la próxima elección para saber si la población está de acuerdo que un joven de 21 años puede ser concejal. Esto es lo que entendí. Esto es finalmente como se redactó y cómo se accedió, porque no hay manera de hacerlo de otra manera, no hay forma de hacerlo de otra manera. Entonces, bueno, esto no va a tener validez en la próxima elección, sino que a partir de la próxima elección presidencial. Bueno, una explicación respecto a
lo que fue aprobado en la Cámara, al tratarse de una cuestión que no es de fondo, sino de forma, por ley, se está habilitado a presentar esto que escuchaba recién usted de parte del diputado Antonuccio. Es una enmienda constitucional. Y esa enmienda representa y significa que en las elecciones de este año, en las generales de octubre, va a aparecer una propuesta para que usted señale con su voto, por el sí o por el no, si está de acuerdo que los jóvenes a partir de los 21 años, las personas con 21 años de edad, hombre o mujer, puedan acceder a un cargo legislativo, en este caso, ser concejales. ¿Qué decía la ley hasta ahora? Que con 25 años se podía acceder a este primer cargo legislativo, que tiene como diferencia respecto a un diputado provincial, a un senador, a un diputado nacional o a un senador nacional, la proximidad, la prontitud de quien puede reconocer en esa persona aquellos elementos que le hagan pensar claramente la resolución de algunos problemas que son más comunes y más cercanos. Es decir, si esto se aprueba, si sale por la positiva, la enmienda constitucional va hacia adelante, es una cuestión de forma y no de fondo, y en el año 2015 los partidos políticos estarán en condiciones de incorporar en las propuestas electorales a personas con 21 años de edad para integrar esas listas y proponerse como concejales. El otro tema que mereció, y voy a esta Cámara, el otro tema que mereció una discusión entre los bloques y también en labor parlamentaria, tiene que ver con la elección en sí misma, la de este año, las primarias para agosto y las generales en octubre. El gobernador Scioli, cuando firma el decreto convocando a elecciones, suprime el artículo 1 que adecuaba los cuerpos deliberativos de los municipios que están por encima de lo que establece la ley orgánica de las municipalidades en cuanto a cantidad de concejales de acuerdo a la población existente. ¿De dónde surgen los cambios del último censo poblacional? Y entonces un municipio como el de Moreno deberá tener, en lugar de 20 concejales, 24 concejales, porque tiene más de medio billón de habitantes. Cuando Scioli convoca al acto electoral de este año, suprime el artículo 1 porque solamente 3 municipios, sobre un total de 52, no cumplían con este elemento de cantidad de habitantes que lo establece automáticamente la ley orgánica de las municipalidades. Esto provocó que el diputado Rubén Slayman, del Frente Renovador Peronista, que es un hombre de masa, se armó un bloque masista en la Cámara de Diputados, no solamente pidiera explicaciones al jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de Alberto Pérez, sino que ante la negativa de expresar una causa que explicara ese error, llevó a Slayman a presentar un recurso de amparo. ¿Qué ocurrió el miércoles? Por unanimidad, diputados votó y le dio la media sanción, ya tenía media sanción del Senado, por lo tanto es ley. Y si es ley, siguiendo con el ejemplo de Moreno, en octubre se van a elegir 12 concejales en lugar de 10. Y estos 12 concejales significan que una fuerza política para tener representación institucional no deberá obtener el 10% de los votos, sino el 8,33%, lo cual abre una expectativa a las fuerzas minoritarias. Slayman lo explicó así. La ley es muy clara y el gobernador, cuando hizo el decreto de convocatoria a elecciones, en 48 distritos de la provincia de Buenos Aires hizo mal la convocatoria. Por ejemplo, el distrito de Moreno pasaría de 20 concejales a 24. Ante esto nosotros hablamos con el jefe de gabinete para enmendar este error que habían cometido. Luego, a los varios días sin respuesta, volvimos a hablar a la jefatura de gabinete, hablamos con su vice y nos manifestó de que ellos habían vetado el artículo 1 de la ley, donde estipulaba la cantidad de concejales que tenía cada distrito. La razón, discúlpeme, del veto, ¿qué argumentos les entregaron? Porque en 4 distritos
de 135 se habían puesto mal la cantidad de concejales. Pero bueno, por 4 distritos perjudicábamos a 48. Yo le manifesté que en el artículo 2 era en forma automática que se ajustaban la cantidad de concejales en los consejos deliberantes. Ellos me dijeron de que no, que iban a mantener su postura. Por eso no tuvimos otra que recurrir a la justicia mediante una acción de amparo solicitando una medida innovativa para rectificar la composición de 48 consejos deliberantes en la provincia de Buenos Aires. Y hoy en esta Cámara, después de haberse aprobado lo que nosotros planteamos en el Senado, hoy en esta Cámara de Diputados, en la sesión que va a comenzar, ya hemos tenido un acuerdo en labor parlamentaria con todos los bloques que integran esta Cámara y va a salir por unanimidad la modificación a ese decreto de Scioli. Ese decreto de Scioli, para brindarle al gobernador una herramienta para que rectifique la convocatoria. Y esta también es una obligación de quienes tratamos de hacer programas periodísticos, políticos y en este caso legislativos. Cumplió allí la función legislativa cada uno de los bloques. Para que sea ley, tiene que tener la sanción de la Cámara Alta, de senadores, y la Cámara Baja, diputados. Ahora, cuando digo que es ley para el Poder Legislativo. Todavía no es ley para el gobernador porque el paso final es la promulgación de lo que fue sancionado por diputados y senadores, por ese proyecto. Una vez que se promulgue y se establezcan las fechas, podremos decir que se cumplió lo que la ley dice, ya no la del Senado ni diputados, sino lo que se establece en la ley orgánica de las municipalidades, que por cantidad de habitantes se fija el número de representantes institucionales en los consejos deliberantes. Y esto no lo podía desconocer Scioli. Por lo tanto, el error debe tener, por cierto, una lectura política que no viene al caso trasladarles a ustedes. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Orden del Día y luego nos metemos en lo que sigue siendo, por lo menos para este programa, una deuda pendiente de la clase dirigente en la provincia de Buenos Aires, de un hecho fenomenológico que ocurrió hace más de un mes y medio atrás y que ha merecido opiniones del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, de la mismísima presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y con datos y documentación presentada el miércoles pasado por el doctor Arias. No es la cantidad de muertos que dejó el temporal, sino los muertos que se ocultan. Esta es la propuesta para el segundo bloque. Vamos a la pausa y venimos.